Hello class, hola chicos, this is teacher María Ivonne Mera. Esta es la maestra María Ivonne Mera. Remember, recuerden, we're working on unit 2. Estamos trabajando en la unidad 2. But today, pero hoy, we're going to work on the Skyrocket Students Book. Miren el libro en la página, en la pantalla. We're going to work on the Skyrocket Students Book, okay? Alrighty. So we're working on unit 2. Estamos trabajando en la unidad 2. That's why, por eso, we have to redirect ourselves. Nos tenemos que mover all the way to page 14. Todo el camino hasta la página 14. Okay. Unit 2. People next door. Personas al lado. Dice, look at the mailboxes and guess who recipients are. Mira a los mailboxes. Estos son los mailboxes. ¿Qué es un mailbox? Mailbox es un buzón de correo. So, look at the mailboxes and guess y adivina who, quién, the recipients are. ¿De quién son los recipientes? O sea, ¿de quién es cada mailbox? Write the numbers and the apartment on the... Okay? Write the numbers of the apartments. Okay, so we right now, ahora lo que tenemos que hacer is guess, is adivinar who mailbox belongs to whom. ¿Qué buzón de correo pertenece a quién? Alrighty? So let's see. Let's look at the pictures carefully. Vamos a ver a las imágenes cuidadosamente. Okay. Here is a man reading the newspapers. Aquí un chico leyendo como una revista, ¿verdad? Como un periódico. He has a lot of books on the background. Él tiene muchos libros atrás, ¿verdad? And he's alone. He also seems to have a degree here. Parece que también tiene un título, ¿verdad? De universidad. Now, apartment 2B, el apartamento 2B. Why is it these two in the second apartment? ¿Por qué están estos dos en el 2? Because they are on the top floor. Están en el piso de arriba. Por eso es el apartamento 2. Okay? Here there's a lady with a gentleman, una muchacha con un caballero. And she's on a computer taking notes. Ella está en la computadora tomando notas, right? Okay, she's also drinking coffee. It seems that she also has something very interesting on the background. Ella tiene algo muy interesante en la parte de atrás. It's like a, como un libreto de música, like a music script, right? Script. Recordemos que esa palabra ya la sabemos, es script, libreto, ¿verdad? De música. And this apartment 1A, en el apartamento 1A, it seems that there is a family here. Parece que hay una familia aquí. There are 2 siblings, 1 girl and 1 boy. Hay 2 hermanos, una chica y un chico. There is the mother, la madre, and the father, and they're in the kitchen. They're like having breakfast, I think. Ellos están en la cocina, están desayunando. In 1B, en la 1B, there is an old lady, hay una señora un poco mayor, and she is feeding her cat with milk. Ella parece estar alimentando a su gato con leche. So let's see. Let's look at the mailboxes now. Vamos a ver a los buzones de correo ahora. In the first one, en la primera, there are a lot of magazines. Hay muchas revistas. Really bien variadas, ¿cierto? There is a letter, hay una carta for Dr. Stephen Jones Veterinarian, para el Dr. Stephen Jones Veterinario. And I see here, yo veo aquí muchas revistas variadas, ¿verdad? A lot of magazines, mixed magazines. There's a Extreme Sports magazine, hay una revista de deportes, there's a Style magazine, hay una revista de estilo, ¿no? There's a Fairy Tale magazine. Hay una revista como para hadas. So,
It seems that this person, parece que esta persona live with a family, vive con una familia, right? With more than one person, con más de una persona, porque it has different type of magazines, tiene diferentes tipos de revista. And the second one, en la segunda, there is a dance magazine, or a magazine about a dancer, ¿verdad? Una revista sobre una bailarina, dancer. Okay, and the third one, en la tercera, is a rock and soul. This is like a music magazine. Esta es como una revista de música. And it says Sylvia Herman, architect. Sylvia Herman, arquitecta. In the last one, en la último mailbox, there is a new scientist magazine. Hay una revista de un científico, ¿verdad? O de ciencia. La nueva ciencia, dice. Okay, so let's look carefully at everything again. Vamos a ver cuidadosamente a todo. Now that we know, ya que sabemos what each mailbox has, qué tiene cada buzón, we have to guess which apartment, which mailbox belongs to whom. ¿Qué correo de buzón de correo pertenece a quién? Okay, so, entonces, I think, yo creo, this one here, que este belongs to the one that has a family, right? El que tiene una familia, ¿cierto? However, sin embargo, I'm gonna let you do it by your own. Los voy a dejar hacerlo por ustedes. It doesn't matter if you guess wrong. No pasa nada si lo tienes mal. You can do it on your own. Lo puedes hacer por ti mismo. In this part here, en esta parte de aquí, you have to choose the right apartment. Which one goes with whom? Okay, ¿cuál va con cuál? You can do it on your own. Let's just make a quick view again. Vamos a hacer solo una vista de nuevo rápida, ¿no? We said, vamos a ver. The first mailbox has a lot of different magazines. El primer mailbox, buzón de correo, tiene muchas revistas. The second mailbox, el segundo buzón, has a magazine about a dancer. Tiene una revista sobre una bailarina. The third one, la tercera, has a magazine about music. And it has also a letter for an architect, ¿verdad? Para una arquitecta, Sylvia Herman. And the last mailbox, y el último buzón, has a magazine about science, sobre ciencias, ¿ok? So, entonces, you choose, usted decide, after you have thought, después de que haya pensado carefully, con cuidado, which apartment or which mailbox, qué buzón de correo pertenece a quién, belongs to whom, okay? So, look at the picture and think. Mira la imagen y piense, okay? Te dejo unos minutitos. I'll let you do it for a couple of minutes while we go to the next page. Y después iremos a la siguiente página, ¿ok? Remember, there are 4 apartments, hay 4 apartamentos, and 4 mailboxes, y 4 buzones. You only have to write the number of each mailbox on the bottom. Tiene que escribir el número de cada buzón en la parte de abajo, ¿ok? Alrighty. You can think or you can do it later. Puedes pensar con cuidado y hacerlo más tarde. Let's move on. Vamos a movernos to the next page. A la siguiente página. Dice así. Listen and complete the information. Escucha y complete la información. This one here, esta de aquí, it's related, está relacionada to this first page, a esta primera página. They are talking about the same people. Están hablando de las mismas personas, ¿ok?
So we're going to listen to the audio. Vamos a escuchar al audio. And we're going to complete the information. Y vamos a completar la información. The name of the person, their job, el nombre de la persona, su trabajo, and other information related to them. Y otra información relacionada a ellos, ¿ok? Listen carefully. Track 5. Hi, I'm Mike Jones. I live in apartment 1A with my family. My mom's a fashion designer, and my dad's a veterinarian. My sister Danielle is still in school, like me. Okay, let's listen that one more time. Vamos a escuchar a esa una vez más. Track 5. Hi, I'm Mike Jones. Okay, his name is Mike Jones. Mike Jones. Okay, let me open my notepads to help you. Vamos a abrir el notepad para ayudarlos. He said, él dijo, su nombre, his name is Mike Jones, right? Okay, so, and he lives, vamos a ver. I live in apartment 1A with my family. And I live in apartment 1A with my family. That's what he said. Y él vive en el apartamento 1A. 1A, ¿verdad? 1A. The first one on the left. El primero a la izquierda. This one here. Name. He said his name is Mike. Mike, así se escribe Mike en inglés. Jones. Jones. With whom does he live? He lives there with his family. So Mike Jones and his family. ¿Verdad? Ahora, let's see what is the job. Because he is going to talk about his mother and father's job. Él va a hablar sobre el trabajo de su madre y su padre. My mom's a fashion designer, and my dad's a veterinarian. My mom is a fashion designer. Su mamá es un fashion designer. Una diseñadora de modas. Oh, vamos a poner así. Mother, fashion designer, una diseñadora de modas, ¿verdad? Si no cae aquí, if it doesn't fit here, you go here. Other information. Right? And you're going to say, and his father is a veterinarian. Veterinarian. Let's listen what else he said. Vamos a escuchar qué más dice. My sister Danielle is still in school. Sister Danielle. Sister? What is her name? Danielle. And still in school, ¿verdad? Y todavía está en la escuela. Let's see. Vamos a ver. Let's listen carefully. Escuchemos cuidadosamente. Like me. Okay? I'm Mike Jones. Let's listen one more Track time. 5. Hi, I'm Mike Jones. I live in apartment 1A with my family. My mom's a fashion designer, and my dad's a veterinarian. My sister Danielle is still in school, like me. Okay, let's review that. Vamos a repasar eso. His name is Mike Jones. Su nombre es Mike Jones. And he lives in apartment 1A. Él vive en el apartamento 1A. The one on the bottom, on the left hand. El que está abajo en la mano izquierda. With his family. Con su familia. His mother is a fashion designer. Su mamá es una diseñadora de modas. And his father, y su papá, is a veterinarian. His sister, Danielle, still in school, ¿verdad? Sister Danielle, still in school. La hermana Danielle todavía va a la escuela like him, como él, right? Ok, les voy a dar unos minutitos más. Dicen. Okay?
Igual, you can pause the video, puedes pausar el video to take the notes, to take notes. But it's better, es mejor, if when you listen, cuando usted escucha, usted ya está tomando notas, right? Let's continue. We live next door to Mrs. Kershaw. She was a dancer when she was young. He said that he lived next door, él vive en la puerta de al lado, with Mrs. Kershaw. Let's listen that again. She was a dancer when she was young, Mrs. Kershaw. We live next door to Mrs. Kershaw. She was a Okay, we live next door to Mrs. Kershaw. That means, eso significa, the apartment next to him, el apartamento al lado de él, o to them, de ellos, it's 1B. And name is Mrs. es señora de Mrs. Kershaw. He said that she was a dancer, so job was a dancer. Other information, ella era una bailarina. Otra información, let's see. dancer when she was young, but she doesn't dance very often now. She teaches dance instead. Dice, she was a dancer when she was young, but she doesn't dance anymore. She teaches now. Ella enseña ahora. So, teaches, enseña, dance now. Ahora. Ella enseña baile ahora, right? Remember, recuerden, this is apartment 1B. 1B. Next to apartment 1A. Al lado de el apartamento 1A, where Mike Jones and his family live. A donde Mike Jones y su familia vive. So next to them, al lado de ellos, Mrs. Kershaw, la señora Kershaw vive. And her job was a dancer. She used to be a dancer. Ella solía ser una bailarina, but now she teaches dances. Ahora ella enseña baile, ¿ok? Les doy unos minutitos más, but remember, you can also pause the video. Pero recuerden que pueden también pausar el video. Okay, let's continue. Continuemos. Mr. Paulson lives upstairs in apartment 2A. Mr. Paulson lives upstairs in apartment 2A. El señor Paulson vive arriba, upstairs, in apartment 2A. Upstairs. Upstairs mean arriba de las escaleras. Upstairs. Arriba de, ¿no? In apartment 2A, Mr. Paulson. So, apartment 2A, 2A, this one here. Name, Mr. Paulson, el señor Paulson, ¿verdad? Let's see, what else? ¿Qué más? Escuchemos. He lives alone. He's a scientist. He lived alone and he's a scientist. A ver, vamos a poner aquí. Let me open this a little bit bigger. Déjenme abrir esto un poco más grande y dice así. Mr. Paulson, his job is a scientist. Other information, he lives alone, right? Lives alone. What else? ¿Qué más? Let's listen. I think he's very smart. Very smart. Él piensa que es muy inteligente, ¿verdad? Very smart. Sylvia and Eric. Okay, so remember, recuerden, we're talking about Mr. Paulson, el señor Paulson, in the apartment upstairs, en el apartamento de arriba. From Mike, de Mike, ¿verdad? This one here. And
we're talking about Mr. Paulson, el señor Paulson. Let me move this. Okay? And his job is a scientist, científico. He lives alone, él vive solo, and he's very smart, y es muy inteligente. Let's listen to the last person. Escuchemos a la última persona, which is going to live in apartment 2B, que va a ser el apartamento 2B. Let's see. Eric live upstairs too. They are married. Sylvia and Eric live upstairs too. Sylvia and Eric lives upstairs too. Name. Sylvia and Eric, ¿verdad? They live upstairs too. Ellos viven arriba también. And he said that they're married. Ellos están casados. Así que, a ver, job, they haven't said the job. He hasn't said the job. No ha dicho el trabajo, pero él ha dicho, pero ya dijo that they're married. They are married, ¿verdad? Están casados. Let's see. They are married, but they're very different. But they're very different, pero son muy diferentes. Very different. ¿Verdad? You can add that to the notes. Puedes agregar eso en las notas. ¿Qué más? Sylvia is quite serious. She's an architect. Eric is a musician in a rock band. He's a little eccentric. Okay, Sylvia is an architect, and Eric is a musician from a bank, from a rock band, right? De una banda de rock. He said, él dijo that he's a little bit, un poquito, como excéntrico, eccentric. Excéntrico es una persona que es como diferente, ¿no? Excéntrico, okay? So these are the information. Let's listen to everything he says one more time. Vamos a escuchar todo lo que él dice una vez más, from the top. Sorry, guys, that I have to move this all the time. Lo siento, chicos, que tengo que mover esto todo el tiempo. The system doesn't allow me to have it there. No me deja el sistema tenerlo ahí como parado, ¿no? Así que I'm going to put the notes here. I'm going to put this here. Okay, and we're going to listen carefully to everything from the top. Vamos a escuchar todo desde el inicio, ¿no? Remember, we're completing this part. Estamos completando esta parte. First one, apartment 1A. Primero es el apartamento 1A. Second one, 1B, 1B. Third one, 2A, upstairs. El 2A, arriba, ¿no? And 2B, 2B, upstairs next to 2A, al lado del 2B, que es el 2A. Escuchemos. Track 5. Hi, I'm Mike Jones. I live in apartment 1A with my family. My mom's a fashion designer, and my dad's a veterinarian. My sister Danielle is still in school, like me. We live next door to Mrs. Kershaw. She was a dancer when she was young, but she doesn't dance very often now. She teaches dance instead. Mr. Paulson lives upstairs in apartment 2A. He lives alone. He's a scientist. I think he's very smart. Sylvia and Eric live upstairs too. They are married, but they're very different. Sylvia is quite serious. She's an architect. Eric is a musician in a rock band. He's a little eccentric. Okay, so we have already completed, hemos ya completado the part number 2, parte número 2, page 15 from unit 2. Parte número 2, página 15, unidad 2, right? Okay, I'm gonna leave the notes here for 2 minutes. Voy a dejar las notas aquí 2 minutos más so you can copy them para que puedan copiarlas. Remember, recuerden, you can also stop the video. Pueden parar el video. There's no rush. No hay apuro. Take it easy, guys. Tómenselo con calma, ¿ok?
Don't rush yourself. No se apresuren. And listen to each and every instruction. Escuchen a cada una de las instrucciones. Listen to the audio. Open your ear. Abran su oído. Escuchen el audio. You have to learn. Tienen que aprender. While you write this down, mientras escriben esto, I'm gonna click on this one more time. Voy a hacer un clic en esto una vez más. Track 5. Hi, I'm Mike Jones. I live in apartment 1A with my family. My mom's a fashion designer, and my dad's a veterinarian. My sister Danielle is still in school, like me. We live next door to Mrs. Kershaw. She was a dancer when she was young, but she doesn't dance very often now. She teaches dance instead. Mr. Paulson lives upstairs in apartment 2A. He lives alone. He's a scientist. I think he's very smart. Sylvia and Eric live upstairs too. They are married, but they're very different. Sylvia is quite serious. She's an architect. Eric is a musician in a rock band. He's a little eccentric. Okay, guys. Okay, chicos. Remember, you can pause the video. Recuerden que pueden pausar el video y pueden tomar notas. Or you can watch backwards. Pueden mirarlo hacia atrás, ¿no? Y escuchar de nuevo los audios y todo lo demás. I'm going to move. Voy a moverme to part number 3, a la parte número 3, okay? Let's see. Here, on the bottom, aquí en la parte de abajo, dice instructions. Escuchen las instrucciones. Draw a plan of your building or street. Escribe un plan de tu edificio, building or street. Tu calle, street, calle. Número 2. Add all the information you know about your neighbors. Escribe, agrega toda la información tú sabes, you know, about your neighbors, sobre tus vecinos. Number 3, share your plan with your classmates. Bueno, esto es, comparte tu plan con tus compañeros, but you can share it with me. Lo pueden enseñar conmigo, okay? Now, take this as an example. Usa eso como un ejemplo. What do you have to do? ¿Qué tienen que hacer? You have to write in your notebook, en su cuaderno, una especie de plan, ¿ok? Como un plan. Remember to put the date on top. Recuerden poner la fecha arriba, ¿verdad? Usted pone la fecha, usted abajo pone el título, Unit 2, Unidad 2, fecha, título, Unidad 2, ¿verdad? Part number 3, parte número 3, usted pone fecha, Unit 2, 3, pone número 3. La página, page 15, recuerden, fecha, unidad, Unit 2, page 15, página 15, y usted pone el 3, number 3. Remember, date, fecha, arriba, Unit 2, unidad 2, page 15, página 15, y pone el número 3, ¿verdad? De la actividad 3. Okay, you're going to make a square just like this one. Usted va a hacer un cuadrado muy parecido a este, donde va a escribir, if you live in a house, si usted vive en una casa, usted pone su casa, pone la casa de sus vecinos más cercanos. You don't have to write the whole neighbor. No tienes que hacer todo el vecindario. You can just, maybe the house is in front of you, tal vez la que está enfrente de usted, la que están al lado, ¿no? Y usted le pone así, ¿no? Esto de aquí, como esto parece una calle, entonces aquí está una casa y aquí una casa enfrente, ¿no? Puede hacerlo muy parecido a esto. Puede poner quién vive enfrente, si vive su amiga, si vive su tía, si vive alguien que conoce el nombre de la familia. Si no, pues no tiene que poner el nombre de la familia, o puede poner sus vecinos de al lado, right? You can also do that, puedes hacer eso también
con tu edificio, with your apartment. Si haces tu edificio, puedes hacerlo muy parecido a la imagen de arriba, ¿verdad? ¿Cuál es tu apartamento? Usted escribe su nombre, ¿verdad? I live with my family, vivo con mi familia, ¿verdad? También puede poner los números de los apartamentos de al lado, all the apartment numbers, los números de los apartamentos, ¿no? Si conoce a alguna persona, escribe adentro qué sabe la persona, el nombre de la persona. If you don't know them, just leave the apartment number. Solo deja el nombre del apartamento, ¿ok? Do this later. Haga esto después or pause the video o pause el video para hacerlo. But take it easy. Tómenselo con calma. Make something pretty. Haga algo bonito, ¿ok? Because I'm going to give you points for that. Te voy a dar puntos por eso. But if it's something that you did all fast, y es algo que hiciste muy rápido, and it doesn't look decent, y no se ve decente, then you're not going to have a good grade as you should. No va a tener una nota tan bonita como debería. Okay? Alrighty. Remember here, you have to write the date, la fecha en tu cuaderno, la unidad, the unit, unit 2, the page, la página, página 15, and point number 3, follow the instructions, ¿verdad? Y usted va a hacer su dibujo bonito, con calma, all right? Let's move on. Vamos a movernos. I have to give you the instructions. Yo les tengo que dar las instrucciones. Okay, let's see. Now, ahora, we are on page 16. Estamos en la página 16. What do you have to do here? ¿Qué tienes que hacer aquí? You have to read, tiene que leer, and stick the pictures, y pegar las imágenes. Okay, so you're going to move, te vas a mover a la página, to page 115. 115. Okay, here, en esta página, you will see these stickers from page 16. Va a ver estos stickers de la página 16. En page 115, en la página 115, okay? And you're going to take them, los vas a tomar, mírenlos bien. Look at them, ¿verdad? Here's a family. On the one on the top, there's a girl with a snowman. Here's a girl walking the street in London. Here's a girl eating food and watching a show. Here's a dance teacher, right? Here's a girl in a motorcycle. Muy bien. So you go back to page 16 with the stickers and you page them. Y los paste them, y los pegas, ¿no? Vamos a leer los enunciados. Dice, I have lived. Estas oraciones están en presente perfecto. Recuerden que tiene el sujeto, el verbo have y el verbo en el pasado participio, que son los de la tercera columna que usted puede revisar en su libro de gramática, ¿ok? I have lived in Finland. Yo he vivido en Finlandia. Okay. Number 2. I have lived in England. Yo he vivido en Inglaterra. I have traveled by motorcycle. Yo he viajado en motocicleta. I have never had children. Yo nunca he tenido un hijo. I have studied dances from other countries. Yo he estudiado baile de otros países. I have opened a dance school. Yo he abierto una escuela de danza. Vamos a ver las stickers one more time. Okay. In this one, the person is teaches dance. En esta, la persona está enseñando baile, right? In this one, she's learning about a dance. Aquí está bailando sobre una danza. In this one, she's traveling in the street from London. En este, ella está caminando en las calles de Londres, porque miren el reloj aquí.
This one is about a girl. Esta tiene como una niña. In this one, en esta, she is with a bunch of kids that has Asian features. En esta está con un montón de chicos que tienen como rasgos asiáticos, ¿no? And in this one, en esta, she's on a motorcycle, okay? Okay, so I'm gonna read one more time this. Voy a leerles esto una vez más. The first one, I have lived in Finland. ¿Dónde queda Finland? Finland queda en Asia, okay? Yo he vivido en Finlandia. I have lived in England. Yo he vivido en Inglaterra, en Europa. I have traveled by motorcycle. Yo he viajado por motocicleta. I have never had a children. Yo nunca he tenido un hijo o hija. I have opened a dance school. Yo he abierto una escuela de danza. I have studied, yo he estudiado dances, bailes from other countries, de otros países. Muy bien. Ok, dice, now, tiene unos minutitos ahí, but remember you can stop the video because I have to continue, ok? Usted puede parar los videos porque yo tengo que continuar. Dice, listen and complete the notes. Escucha y completa las notas, ok? The first one says Finland, ¿verdad? Finlandia. La segunda dice England. Motorcycle, children. Okay, they're talking about the pictures. Están hablando como de las imágenes, ¿no? Let's listen. Dice, Mr. Kershaw has traveled by motorcycle. She rode around Peru when she was young. La señora Kershaw, remember Miss Kershaw? She was the one that danced, la que estaba bailando, ¿no? La que es era bailarina, pero ahora es mayor. The one that lived in apartment 1B next to Mike Jones, la que vive al lado de Mike Jones en el apartamento 2B. Dice, Mr. Kershaw has traveled by motorcycle. Ella ha viajado en motocicleta. She rode around Peru when she was young. Ella estuvo, esta sí es una oración en pasado simple. Ella estuvo, ¿verdad? Ella estuvo alrededor de Perú cuando era joven. Miren la diferencia. Las oraciones, sentences in present perfect, en presente perfecto tiene el sujeto, Mr. Kershaw, el verbo have or has, y el verbo en pasado participio. Mientras que las oraciones en pasado simple tienen el sujeto, she, ella, o puede ser Mr. Kershaw, o puede ser la señora Kershaw, y el verbo en pasado simple, wrote. Son más simples, like the word says, como la palabra lo dice, son simples. Ok. Ahora bien, y las oraciones en pasado simple, perdón, as I said before, como ya he dicho antes, tienen un tiempo definido, y aquí te están diciendo cuando ella era joven. Ok. Ahora bien, let's listen to the audio. Vamos a escuchar al audio. Track 6. My father was a diplomat. So my father was a diplomat. Mi padre era un diplomata. ¿Verdad? Un diplomata. Okay? My father was a diplomat. ¿Verdad? Okay, so how do we spell diplomat? Let's see. The next one. Track 6. My father was a diplomat. So my family lived in Finland when I was young. So lived there when she was young. Where did she live when she was young? Finland, ¿verdad? Finlandia. I lived in London when I was a student. I lived in London. Yo viví en Inglaterra when I was a student. Cuando era una estudiante. I live in London. Londres, perdón. ¿Verdad? Let's listen the next part. That's where one of the best dance schools is. Fui a
Dance school, a dance school, una escuela de danza. When I was young, I was very adventurous. I rode a motorcycle all around Peru. When I was young, I was very adventurous. Cuando era muy chica, era muy aventurera. I rode around Peru, ¿verdad? Ella anduvo alrededor de Perú. Can you believe that? I didn't have any children, but I have always been very close to my 3 nieces. She was what? She was an adventurous, she said before. Ella dijo primero, ¿verdad? Y luego aquí habla 3 nieces, ¿verdad? 3 sobrinas, niece. A ver, what else? When I stopped dancing, I traveled all over the world to learn about traditional dances. Traveled all over the world. Viajé alrededor del mundo para aprender sobre bailes tradicionales. I stopped dancing years ago, but I opened my own dance school in 2007. I stopped dancing years ago. Yo dejé de bailar años atrás, but I opened my own school, pero abrí mi propia escuela en 2007, 2007. Okay, I'm going to play this one more time. Okay, voy a hacerles a ponérselos una vez más. Track 6. My father was a diplomat, so my family lived in Finland when I was young. I lived in London when I was a student. That's where one of the best dance schools is. When I was young, I was very adventurous. I rode a motorcycle all around Peru. Can you believe that? I didn't have any children, but I have always been very close to my 3 nieces. When I stopped dancing, I traveled all over the world to learn about traditional dances. I stopped dancing years ago, but I opened my own dance school in 2007. Okay, when she was young, her father was a diplomat, ¿verdad? She lived there when she was young, joven, young, okay? Lived in London, vivía en London, en Londres, when she was a student, cuando era una estudiante. Fui a dance school, escuela de baile, dance school. Rode around, anduve alrededor, Perú. Was very adventurous, era muy aventurera, adventurous. I don't have any children, but I'm very close to my 3 nieces. No tengo ningún hijo, pero soy muy cercana a mis 3 nieces. Okay? I traveled all over the world. He viajado alrededor del mundo. And opened my dance school in 2007. Y abrí mi propia escuela en el 2007. Ok, les voy a poner mis notitas. I'm going to use my notes. And I'm going to write the answers for you. Just in case you don't know how to write them. Okay? Dice, father was a diplomat. Okay? Lived there, ella vivió ahí en Finland when she was young. Vivió ahí en Finlandia cuando era joven. Okay? No, the next one. Lived in London. Vivía en Londres when she was a student. Estudiante. A student. Fui to
Dance school. A la escuela de baile. Dance school. Rode around Peru. Alrededor de Perú. Was very adventurous. Adventurous. Aventurera. I don't have any children, but I'm very close to my niece. No tengo ningún hijo, pero soy muy cercana to my 3 nieces. Okay? Dances. Traveled all over the world, ¿verdad? To learn about dances. All over the world. World, mundo. And open it. Que abrió en 2007 her dance school. In 2007, el 2007. ¿Ok? Lo que dice al inicio son los facts, ¿no? El primer fact te habla de Finlandia, que es el primer cuadrante también de aquí, te habla de Finland. En el segundo te habla de London, que es un lugar en Europa, ¿verdad? En England, Inglaterra. En the third one te hablan sobre lo que hizo en la motocicleta, motorcycle. Just like this one here, right? And the fourth one te habla sobre los children, if she have any children, ¿verdad? Si tiene algún hijo. The fifth one, la quinta, te habla del baile, ¿no? Que she traveled all over the world. Ella viajó alrededor del mundo to learn about new dances, para aprender de nuevos bailes. And the last one says dance school, escuela de baile. Cuando la abrió, ¿verdad? Que es en el último cuadrante. Están en orden de acuerdo a las imágenes de arriba que tienen que pegar. They're in order according to the images on top that you have to paste on your book, okay? And she's talking about some facts about her life. Ella está hablando de algunos hechos sobre su vida, ¿no? En la primera, her father was a diplomat. And she lived in Finland when she was young, joven, right? Young. Okay? She lived in London when she was a student, and went to dance school, y fue a la escuela de baile. She rode around Peru in motorcycle, around Peru. She was ella era muy adventurous, aventurera. She has 3 nieces, but not children. Ella tiene 3 nietos, pero ningún hijo. And she traveled all over the world. Y viajó alrededor del mundo, world. Okay, to learn about new dances, para aprender sobre nuevos bailes. And opened her dance school, y abrió su escuela de danza en el 2017, in 2007. Okay? Alrighty. Now, ahora, I have to continue. Tengo que continuar, ¿verdad? Okay. Now, in the last box, en el último cuadrante, the last activity for today, la última actividad de hoy, says, read and circle mistakes in the picture. Lea y circule los errores en la imagen. I opened my dance school in 2007. Yo abrí, before we start reading, vamos a analizar la imagen, okay? Let's analyze the picture. Vamos a analizar la imagen. Ella aquí están las chicas bailando. There are the girls here dancing. Ballet, como ballet, ¿verdad? They're dancing here like, aquí están bailando como gimnasia, ¿no? O como aeróbicos, ¿verdad? Aerobics. Or like modern, danza moderna, ¿verdad? Here, in this one, there's like a guys in a band. Aquí hay como unos chicos en una banda, playing music, right? Tocando música.
here, in this one, en esta de aquí, están como bailando como tango o como salsa podría ser, ¿no? Como algo así más elegante. Aquí está la puerta de la escuela, dice, founded in 2009. Fundada en el 2009. That doesn't sound right. Eso no suena muy bien, but let's continue. Aquí hay un vending machine, una maquinita de dispensadora de chucherías, sí, como de chips, ¿no? De cositas. A ver, and here, aquí hay como un shop, una tienda de la escuela, ¿verdad? De ropa, de dance and everything, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer la historia. Let's read the story about Mrs. Kershaw, okay? Which is a dance teacher. Miss Kershaw, que es una maestra de baile. Y dice así, I opened my dance school in 2007. Lean conmigo, miren a su libro mientras estoy leyendo. Yo abrí mi escuela en el 2017. I opened my dance school in 2007. Yo compré an old house and transformed the place to have several classrooms and an office. I bought an old house, una casa vieja, and transformed the place, y transformé el lugar to have several classrooms, para tener diferentes salones, and an office, y una oficina. Since then, desde entonces, the school has expanded. La escuela se ha expandido. I have recently opened a store inside the school with everything from clothes to posters, CDs, and shoes. Recientemente he abierto una tienda, open a store inside the school, dentro de la escuela, with everything, con todo, from clothes to posters, desde ropa hasta posters, CDs, and shoes, y zapatos. It has been quite successfully. Ha sido bastante successful already, bastante exitoso ya. I also have new mirrors for all the rooms. También tengo nuevos espejos para todos los cuartos. They have just arrived and will be installed this weekend. Acaban de llegar y serán instalados este fin de semana. The school started with classical ballet only. La escuela empezó con ballet clásico solamente. But lately, pero últimamente, I have added salsa. He agregado salsa and tango, y tango. My teachers come from a background. Mis maestros vienen con un pasado, ¿verdad? Chelsea has been here for a year. Chelsea ha estado aquí por un año. She teaches tango. Ella enseña tango. Sandra teaches salsa. Sandra enseña salsa. He's just arrived from Brazil. Sandro acaba de llegar de Brasil. Before I opened the school, antes de abrir la escuela, my niece Laura invited me. Mi sobrina Laura me invitó a tomar un curso on how to run a business, cómo manejar un negocio. I am very glad I did. Estoy muy feliz de que lo hice. Now, read and circle the mistakes in the picture. Lea y circula los errores en la imagen. Vamos a leer una vez más. I opened my dance school in 2007. Ella abrió la escuela en el 2007. ¿Ok? I bought an old house. Compré una casa vieja and transformed the place to have several classrooms and an office. Y transformé el lugar para tener diferentes salones y una oficina. Since then, desde entonces, the school has expanded. La escuela se ha expandido. I have recently opened a store inside the school with everything
From clothes to posters, CDs, and shoes, ¿verdad? Con todo, desde ropa, pósters, CDs y zapatos. A ver. It has been quite successfully already. Ha sido exitoso. I also have new mirrors for all the rooms. También tengo nuevos espejos para todos los cuartos. They have just arrived and will be installed this weekend. Ya acaban de llegar y serán instalados este fin de semana. This school started with classical ballet only. Empezó con ballet clásico solamente. But lately, pero hace poco, I have added salsa and tango. Le he agregado salsa y tango. My teachers come from all backgrounds. Mis maestros vienen con todo tipo de historias, ¿no? Como background. Chelsea has been here for a year. Chelsea ha estado aquí por un año. She teaches tango. Ella enseña tango. Sandro teaches salsa. Sandro enseña salsa. He just arrived from Brazil. Él acaba de llegar de Brasil. Before I opened the school, antes de abrir la escuela, my niece Laura invited me to a course on how to run a business. Mi sobrina Laura me invitó en tomar un curso de cómo manejar un negocio. I'm very glad I did. Me estoy muy contenta de que lo hice, ¿no? All right, now, let's find all the mistakes. Okay, first of all, she mentioned that she teaches ballet, salsa, and tango. Primero que todo, ella dijo que enseña ballet, salsa, y tango. Okay, so, ballet, salsa, but this picture here doesn't seem to be, ballet, tango, but this picture here doesn't seem to be salsa. Aquí está el ballet, el tango, pero esto no es salsa. And she also said her salsa teacher is a male. Ella dijo que su teacher de salsa es un hombre. So this one seems out of order. Esta parece estar fuera de lugar. What else? She said the school was founded in 2007. Ella dijo que la escuela estuvo fundada en el 2007 y aquí dice 2009. So this is wrong too, ¿verdad? She never mentioned a vendor machine. Ella nunca mencionó una máquina de chips, ¿no? She never mentioned anything about people from bands. Ella nunca mencionó nada sobre personas de bandas, ¿verdad? What else? Ella mencionó la tienda, pero ella mencionó que en la tienda vendía zapatos y ropa y CDs, pero nunca mencionó que vendiera instrumentos. Así que this one here doesn't seem to be right, okay? Well, she also mentioned something about new mirrors. Ella mencionó algo sobre espejos nuevos. And she said that they will be put on next week, ¿verdad? Ella dijo que se pondría la semana siguiente. So here, the mirror, because you can see the reflection of the girl, puedes ver el reflejo de la chica, doesn't fit quite right, ¿verdad? No encaja tan perfecto. Okay. Ahora bien, now that you have completed this section, ahora que ha completado esta sección, says point number 3, talk about Mr. Cresha. What has Mr. Cresha done? What hasn't Mr. Cresha done? ¿Qué ha hecho Mr. Cresha y qué no ha hecho Mr. Cresha? Okay, in your notebook, en su cuaderno, again, debajo de donde, o en una página nueva, you're going to write the date, la fecha, the unit, la unidad, la página, page 17, y el punto 3. Usted va a escribir las preguntas, what has Mr. Cresha done, and what hasn't Mr. Cresha done, and you're going to answer them, y vas a responderlas, ¿verdad? Recuerden utilizar el presente perfecto, porque te están preguntando en presente perfecto. Sujeto, Mr. Cresha, or she, you can say, puedes decir ella o Mr. Cresha. El verbo have or has, pero como estamos hablando de ella, utilizas has, que significa lo mismo, pero eso se escribe para tercera persona, singular, él, ella, eso. Mr. Cresha ha hecho esto, esto, esto. What
hasn't Mr. Crenshaw done? ¿Qué no ha hecho Mr. Crenshaw? ¿Ok? ¿Y qué no ha hecho? Entonces, usted lo va a hacer de acuerdo a la lectura y a la imagen que ve aquí arriba. Well, she has opened, ella abrió a dance book, ¿verdad? She hasn't bought, perdón, ella no ha comprado a vendor machine, ¿verdad? Una máquina dispensadora. Usted busca en inglés cómo se escribe eso, ¿verdad? Y cosas por el estilo. At least, me gustaría que por lo menos tengan 3 tipos por cada uno, ¿no? 3 respuestas en qué ha hecho y qué no ha hecho. Ok, guys. Ok, chicos. Ok. Entonces, here we complete unit 7, la página 15, bueno, 14, 15, 16 y 17 from your student book, okay? I'm going to write the instructions. También les voy a escribir las instrucciones so you don't skip anything, para que no se te olvide ni nada, okay? Okay, so be aware and read carefully every instruction, guys. Please, lean con cuidado cada instrucción, por favor, okay? And be conscious about what you're doing. Sean conscientes de lo que están haciendo. Don't work just to work. No trabajes solo por trabajar. I have already given you every answer. Ya yo les he dado cada respuesta. You don't even have to think much. No tienen que pensar mucho. ¿Ok? Solo sean conscientes y escuchen. Alrighty, guys. I'll see you next time. Los veo la próxima. Bye.